Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy os traigo la segunda parte o el segundo capítulo de La Dimensión Desconocida, la serie que lo cambió todo. En el capítulo anterior nos pusimos un poco al día sobre quién era Rod Serling, le conocimos un poco mejor, hablamos sobre esta intención educativa que tuvo su serie en algunos momentos, que tuvo La Dimensión Desconocida en algunos capítulos, también de que era un hombre de ideales fuertes, así que hoy no hablaremos mucho más de él. La serie se canceló en el 64, pero como muchos de vosotros sabéis, se sacaron otras ediciones posteriores, una en los 80 y otra en el año 2019, además de una película, que además es una de estas películas que tiene una historia súper macabra detrás. Y es que el tema de las antologías funciona muy bien. Estas pequeñas cápsulas de magia nos gustan a todos. Y eso lo sabía bien el amigo Rod Serling, porque en 1969 estrenó Galería Nocturna, donde el hombre, al igual que hacía La Dimensión Desconocida, presentaba unos episodios, pero en lugar de presentarlos porque sí, era una serie de cuadros en una galería por las que nos guiaba Rod Serling, y cada uno de estos cuadros daba paso a una historia intrigante. Pero vamos a ir un poquito más al grano en este vídeo, vamos a ir a lo que nos interesa, al meollo de la cuestión, a hablar de qué otras películas mamaron de la teta de Rod Serling, o de la teta de La Dimensión Desconocida también. Y comencemos con un capítulo de la primera temporada de La Dimensión Desconocida, que se titula La Mujer del Espejo. En este capítulo nos presentan a una protagonista que está esperando al autobús. Pero entonces su maleta aparece en un sitio donde ella no la ha puesto, la reconocen personas que no ha visto antes y una serie de hechos extraños más hacen que ella sospeche que una doble está tratando de suplantar su identidad. Y la sinopsis de Enemy del año 2014 es bastante similar. En esta peli, un profesor con una vida absolutamente anodina y rutinaria descubre que un actor es exactamente igual que él. Y así entra en una espiral de obsesión que le llevará al límite. Claro, la película Enemy es argumentalmente mucho más compleja, lleva la paranoia a otros niveles y también es más oscura. Pero la historia base es la misma. Alguien descubre o sospecha que tiene un doble que quiere suplantar su identidad y comienza a obsesionarse. Hablemos de Un penique por tus pensamientos. Un episodio donde Héctor Poole, un trabajador de la banca, tras tirar una moneda al aire y conseguir que quede de canto, adquiere la capacidad de escuchar el pensamiento de los demás, con todo lo bueno y malo que esto conlleva, claro. A ver, os voy a dar un minutito, un segundito, para adivinar qué película del 2000 posee una sinopsis súper similar a esta. La peli es ¿En qué piensan las mujeres?, donde un tío que es un cretino, tras un accidente comienza a escuchar los pensamientos de las mujeres. Está protagonizada por Mel Gibson, que a mí, en lo personal, este tío no me gusta. Tiene aura del mal. Yo no sé, ¿qué pensáis vosotros de Mel Gibson? Que yo no digo que como actor no sea solvente, o como director, o como lo que sea, como artista. Pero él me cae mal. ¿Qué os pasa a vosotros con Mel Gibson? ¿Qué vibras os levanta sin juzgar a los demás? O sea, solo vuestra opinión 100% real, no fake. Y el siguiente episodio del que vamos a hablar es prácticamente una corriente en las obras de ciencia ficción. El capítulo se llama Un mundo de diferencia, y en ella el protagonista se da cuenta de que su vida es una ficción, de que él está dentro de un rodaje, y no en plan el show de Truman, sino que él es un personaje de ficción. Todo lo que conoce es un guión. Y aquí hay una serie de pelis donde sus protagonistas descubren que son parte de una ficción. Por ejemplo, en Más extraño que en la ficción, Harold Crick descubre que es un personaje de un libro. Y para más, Inri descubre que la escritora del libro está intentando matarlo. Y también tenemos Free Guy, una película donde un tío de lo más anodino, aburrido que os podáis imaginar, descubre que es un personaje extra en un videojuego violento. El típico personaje que no tiene ni jugabilidad, que son 4 píxeles, pues ese es él. Y no sé, ¿a vosotros os ocurre alguna más? Porque yo tengo el feeling de que alguna más hay por ahí. Ponedmelo en comentarios si sabéis de alguna. En la primera temporada de La Dimensión Desconocida encontramos el episodio Lo que necesitas, donde un vendedor ambulante sabe que necesita cada una de las personas que se encuentran en su camino. Y no sé si os acordáis que en el vídeo anterior hablé de que a Stephen King le había influenciado muchísimo esta serie. Y también sabéis lo que nos gusta Stephen King en este canal, porque nada de esto es una crítica, al contrario, solo es una apreciación. Habíamos hablado en el vídeo anterior precisamente de Corazones en la Atlántida, que tanto la novela o el libro de relatos, creo que son como varios relatos que suceden en el mismo universo,
como la película son tiernos, ¿no? Tienen un punto de abrazarte el corazón. Bueno, pues la influencia de Lo que necesitas no consiguió ese efecto enternecedor en Stephen King, sino que se le ocurrió una historia bastante macabra. Convierte a ese vendedor entrañable de la serie en un personaje maligno, que al conocer los deseos más ocultos de los habitantes de Castle Rock, en lugar de mejorar la vida de nadie, lo único que hace es generar caos y destrucción. Y es que este vendedor no es encantador, es el mismísimo diablo. Y para colmo, en el libro de relatos cortos de Stephen King, El umbral de la noche, encontramos un cuento que se llama Sé lo que necesitas. Es decir, el capítulo de la dimensión desconocida era Lo que necesitas y este relato se titula Sé lo que necesitas. En este caso, un joven extraño se presenta a una chica diciéndole sé lo que necesitas. Y parece que lo sabe, pero al final solo conseguirá volver la vida de esta mujer un infierno. En el episodio Una cámara inusual, unos ladronzuelos roban una cámara antigua y al hacer unas fotos con ella descubren que la cámara desvela el futuro inmediato, de forma que se dedican a hacer apuestas en los caballos. Y en Time Lapse del 2014, unos chavales consiguen una cámara que les muestra el futuro inmediato y deciden ir a las carreras de galgos a apostar dinero. Claro, en este caso la historia es mucho más macabra y la tiran más por el terror que por la fantasía. Pero vaya, que tienen bastante en común. Y ¡sorpresa! ¡Tenemos más de Stephen King! ¡Vamos! ¡A tope! Seguimos con el Stiffy. La dimensión desconocida cuenta con un capítulo que se titula Usted conduce. En él, un hombre atropella a un chaval, a un crío prácticamente, y se da la fuga. Entonces su coche parece cobrar vida y la verdad es que lo vuelve bastante tarumba al hombre. ¿Y en qué película? Basada en una novela de Stephen King, encontramos un coche que está alive. ¡It's alive! Efectivamente. Hablamos de Christine. Arnie Cunningham parece enamorarse profundamente de un Plymouth Fury del año 1958. Un coche absolutamente precioso. Según va pasando la película, el coche parece ser inteligente y tener conciencia propia. Y así, poco a poco, va apoderándose de la voluntad de Arnie. La realidad es que en esta película el coche no tortura a Arnie. Arnie está contentísimo con el coche. El problema son los demás. El problema es que Arnie se vuelve un ser oscuro y maligno. Y entonces los demás, pues, no estarán muy de acuerdo con la situación. Los demás me refiero a la gente que le quiere, su familia, los que se preocupan por él, esas cosas. Entonces tendrán que enfrentarse al coche. En una especie de cronómetro nos cuenta la historia de un hombre que recibe un regalo extraño. Una especie de reloj que descubrirá más tarde que para el tiempo. En el 2002 se estrenó la película de ciencia ficción y aventuras adolescentes Clockstoppers, donde un adolescente consigue un reloj que puede parar el tiempo. Sin duda la historia es la misma, simplemente adaptada a un público mucho más teenager. ¡Estamos acabando! ¡Recta final! ¿De quién puede ser el siguiente guión? ¿Quién lo sabe? ¡De Stephen King! ¡Claro que sí! Sí, lo siento, os he desvelado de quién era antes de hablaros del capítulo, pero es que es un meme, o sea, es que es una broma ya. Os voy a hablar entonces del capítulo, a ver. Ya sabéis que es de Stephen King, pero es una de estas obras un poquito rara avis, así que a ver si lo adivináis igualmente. El capítulo se titula La odisea del vuelo 33, donde un avión siente que algo ha pasado, hay como un movimiento extraño y de repente han viajado al pasado. Es como muy cookie el capítulo, o sea, están flipando, hay dinosaurios de cartón piedra, es súper chulo. Muy fantasioso y muy primigenius Jurassic Park. ¿Sabéis qué película / miniserie tiene mucho que ver con esta sinopsis? Bueno, si no sabéis, os lo cuento. En el año 1990 se editó el recopilatorio de relatos cortos Las 4 después de medianoche. Uno de los cuentos que incluía era The Langoliers. En el año 1995 se estrenó para televisión una miniserie de 2 capítulos titulada The Langoliers. En España, Langoliers, un viaje en el tiempo, y en México, al parecer, Grieta en el tiempo, que evidentemente era una versión de aquel relato de Stephen King. ¿Y qué cuenta esta película / miniserie? Pues cuenta la historia de un avión donde de repente 10 de sus pasajeros que estaban durmiendo hasta ese momento se despiertan y no hay nadie más, solo están ellos en el avión, los que se habían dormido. Parece que han viajado a otra dimensión o a otro momento. La explicación del suceso es menos obvia y menos mágica, porque si no consiguen resolverlo y volver a donde les pertenece a tiempo, todos ellos desaparecerán. Viendo imágenes de Langoliers hoy en día me parece que han envejecido bastante mal. Pero bueno, lo que es el concepto de la historia es muy chulo, así que no os digo nada más por si os apetece verla. Y para terminar traigo 2
que sí reconocen su conexión con la serie, pero bueno, las quiero mencionar igualmente. Para empezar tenemos la película basada en el capítulo Acero. En este capítulo nos sitúan en un futuro donde el boxeo es cosa de robots. Las personas ya no pelean. Pero sí, el negocio de los boxeadores robots parece que va bastante bien. En un momento el protagonista de este capítulo pierde a sus robots, se estropea, no puede pelear y él deberá disfrazarse para pelear en su lugar. En Acero Puro del año 2011, un ex boxeador, un tío que era boxeador antes de que el boxeo fuera cosa de robots, usará el modo imitación. No creo que se llame así el modo, pero bueno, sí, usa como un modo en el que el robot imita sus movimientos. Así que con sus conocimientos de boxeador experto, deberá boxear a través de este robot que imitará el movimiento de su cuerpo. Y para acabar hablaremos del capítulo La niña perdida. La niña perdida comienza con un padre entrando en la habitación de su hija tras escucharla gritar. Cuando llega, no hay nadie, pero sin embargo se sigue escuchando la voz de la niña que parece haberse desvanecido o estar en otra dimensión. Así que llamarán a un amigo experto en el tema que les confirma que efectivamente la niña ha entrado en otra dimensión, una dimensión que al parecer se ha abierto en la pared de su cuarto sin ninguna razón aparente, que nadie sabe cuánto lleva ahí ni hasta cuándo estará. Este amigo ayudará al padre a entrar a buscar a su hija. También habíamos mencionado una peli de esta saga en el vídeo anterior y es Poltergeist. En Poltergeist tenemos a esta niña, a Carol Ann, que desaparece en su habitación, pero seguimos escuchándola. Y efectivamente está en otra dimensión. En el caso de la peli, está en la dimensión de los muertos, en el más allá. También deberán entrar a por ella de forma asistida para conseguir que vuelva. Y estas son algunas de las películas que he encontrado que tienen una clarísima influencia de la dimensión desconocida. Como os digo, la mayoría de ellas no reconocen estar influenciada por la serie. Y es probable que incluso los autores de estas pelis, de estos guiones, no sean conscientes. Pero en algunos casos es tan evidente que es imposible negarlo. ¿A vosotros os ocurren otras películas que puedan estar influidas por la dimensión desconocida? Si es así, ponedmelo en comentarios. Pensad en toda esa gente que se perdió en la dimensión desconocida. Y dad un like por ellos. Espero que os haya gustado, entretenido y divertido. Pero sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo. ¡Chao! Tiruriru, tiruriru, tiru.